¿Qué dirías si siendo un escritor Nobel, 14 grandes editoriales pujan en una subasta por tu novela, por tu primera novela? Y una de ellas ofrece más de 2 millones de dólares por publicar tu obra en esa subasta. Consigues un contrato de ensueños con 14 sellos editoriales peleándose tu primera novela. ¿Y qué dirías si de pronto ese contrato de 2 millones de dólares se va a la basura por el señalamiento del uso de inteligencia artificial que recibe tu novela? Pues no te lo imagines, porque justamente esa fue la noticia más importante, a mi parecer, con la que cerró el mes de julio de este 2026. Y estoy hablando de un caso que todavía no ha atraído reflectores como pienso yo debería de hacerlo, pero sí, esto pasó en Estados Unidos, le pasó al escritor Jerry Falade. Este escritor presenta un manuscrito a través de su agente a esta subasta, en donde 14 sellos editoriales importantes hacen una oferta económica por la adquisición de los derechos de estas novelas. La puja llega arriba de los 2 millones de dólares. Es Minotaur Books, perteneciente a Macmillan, quien termina poniendo la cantidad más grande sobre la mesa por los derechos de esta novela. Pero resulta ser que una vez que ya tienen la obra en su poder y que comienzan a hacer el trabajo de análisis y de revisión, a uno de los editores le surge la duda, la espinita, de que quizás la obra tiene una manita o una manota de inteligencia artificial. Cuando él comenta esto, llama la atención, más editores de la misma casa editorial hacen la revisión y comienzan a tener lo que ellos llaman una duda razonable del uso de inteligencia artificial en la novela, titulada, por cierto, Llámame, yo esconderé el cadáver. Bueno, desde el título, a mí me encanta el título, no sé si lo hayan escogido con inteligencia artificial o no, pero por ese título definitivamente yo la compraría, una novela policíaca de Jerry Falade. Pero bueno, recibe esta acusación después de haberse llevado una muy buena oferta en la subasta. ¿Qué dice el autor? ¿Qué dice Jerry Falade sobre esta acusación que le hacen pues en su ópera prima y que de pronto pues se ve truncado todo el proceso editorial previo a la publicación que estaba proyectada para el 2028? Bueno, el autor dice que él no usa inteligencia artificial. Pero no solo eso, a pesar, además de que niega categóricamente haber usado inteligencia artificial en su novela, aprovecha la desestimación que le hacen como autor y la desestimación que le hacen a su obra para señalar una denuncia importante y dice que esto tiene que ver con temas racistas dentro del gremio editorial, puntualmente en Estados Unidos, y además en una nota por ahí que está circulando señala otros tres antecedentes de escritores afroamericanos, puntualmente, que pierden contratos justamente, él lo señala, por el tema racial. Generó mucha controversia las dos declaraciones, el uso de la IA, la cuestión del racismo, y pues bueno, esto acaba de pasar el 29 de julio, prácticamente hace 2 días. Hubo esta bomba, esta noticia. Vamos a ver qué cauce toma esta situación, porque pues se me hace trágico para el autor después de haber tenido una noticia de ensueño de que le cambia la vida con que le van a publicar su obra, además por una cantidad tan fuerte que sí te cambia la vida, 2 millones de dólares, el reconocimiento, el prestigio, los lectores que te puede dar el lanzar una novela en esas circunstancias, pues de pronto todo se viene abajo y se va al lado opuesto, en donde desestiman la obra y desestiman al autor por el uso de inteligencia artificial. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas del uso de la IA? Él lo negó categóricamente, pero también aquí en México, hace unos días tuvimos una noticia de mano de la periodista Yuridia Sierra, seguramente la ubicas, en donde en una entrevista previa en el marco del lanzamiento de su nueva obra, pues ella no tiene empacho en decir que la escribió con inteligencia artificial, ¿no? Y ella argumenta que hay un diálogo en su novela libro en donde ella está platicando con personajes de la historia que ya no están con nosotros, señala puntualmente a Sócrates y a Juan Gabriel, y dice: a mí me gustaría haberles hecho estas y estas preguntas, como ya no están, pues lo que hice fue recurrir a ChatGPT, a Gemini, a diferentes inteligencias artificiales para recrear la conciencia de Sócrates y la voz de Juan Gabriel, y eso que me contestaron las inteligencias artificiales es lo que yo puse para generar ese diálogo dentro de mi libro. Generó muchísima controversia,
Hay quienes están a favor de que se diga en dónde y cómo se utilizó la inteligencia artificial en una obra literaria, y hay quienes están en contra meramente de su uso dentro de una obra literaria, el uso creativo. Que en este caso, tomando en cuenta lo que te digo de Yuridia Sierra, pues sí, acepta ella que en la parte creativa, pues la voz de sus personajes, de Sócrates, de Juan Gabriel y de otros personajes que vienen en su libro, pues no es una voz que ella haya recreado en base a lecturas, que haya hecho de los personajes, en base a su filosofía, su postura de vida, su trayectoria, sino que simplemente pues le pidió una inteligencia artificial que emulara la conciencia de estos dos personajes y demás personajes que vienen en su obra, y no tiene empacho en decirlo. Entonces, está bien, está mal, es correcto, es incorrecto, te va a beneficiar, te va a perjudicar. Pues bueno, en este caso a Yuridia Sierra la beneficia, y en el caso de Jerry Falade, pues le tumba un contrato millonario, aunque él categóricamente sostiene que no hizo uso de la inteligencia artificial. Antes de pasar al siguiente tema, aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se puede asegurar o no que una obra tiene un porcentaje de creación con inteligencia artificial? Los editores de Macmillan no tuvieron certeza del porcentaje y los fragmentos en donde hubiera participación de la inteligencia artificial. Ellos meramente en el comunicado que le dan a la editorial dicen que hay una duda razonable del uso de inteligencia artificial, pero no señalan en qué partes, no señalan por qué surge esa duda razonable o cómo se sustenta, ni en qué porcentaje en la novela lo pudieron detectar. ¿Habrá temas racistas ahí? ¿Habrá una falta de probidad y honestidad por parte del autor? Pues esperemos que la noticia trascienda, que jale más reflectores y que lleguemos a saber exactamente qué pasó. Lo que ahora sí sabemos es que perdió un contrato de más de $2 millones por esta acusación en su novela de Llámame, yo recogeré el cadáver. Muy bien, la otra noticia que te quiero compartir aquí, que tiene un poco que ver también con esto, es que ya se dio a conocer al ganador del certamen de novela breve de Almadía. Si tú estuviste siguiendo a este editorial, seguramente viste que desde hace varios meses lanzó su convocatoria internacional de novela breve, incluso dio a conocer a las tres integrantes del jurado y los parámetros de la convocatoria, y pues de ahí se arrancó toda la etapa de recepción y toda la etapa de revisión de textos. Bueno, pues también aquí hay una controversia. Se acaba de dar a conocer al ganador, un escritor peruano, David Silva, si no me equivoco, gana con una novela de la cual resaltan la atmósfera, el silencio, el manejo de la prosa. El jurado fue Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada. Y pues bueno, resaltan esto del texto de David. Enhorabuena por él y por la literatura peruana que se lleva este premio internacional. Pero hay una controversia que también allí queda sobre la mesa y que me gustaría compartirte, pues para que la tomes en cuenta y no te llegue a pasar si es que a ti te interesa participar en certámenes literarios o si ahorita estás participando en uno. Lo que pasa es que la editorial Almadía recibió muchos señalamientos en redes sociales principalmente porque no consideraron algunos participantes que hubiera la claridad de inicio para saber si estaban participando o no en el certamen. A ver, me regreso un poco. Si tú te metes a Instagram y vas viendo las publicaciones que hizo Almadía, desde que sale la convocatoria hasta que se da a David como ganador, y te metes en los comentarios, vas a encontrar que se repite mucho un reclamo a la editorial, y es que muchas personas nunca supieron si realmente estaban participando en el certamen. Mientras algunos decían que sí habían recibido por parte de la editorial un correo de confirmación, pues también bastantes personas ponían que ellos nunca recibieron ningún correo de regreso una vez que enviaron su obra al concurso. Y esto empañó un poco esta primera etapa del concurso. No digo que se ponga en tela de juicio, ni mucho menos al escritor y a la obra ganadora, no. Lo que digo es que sí empaña un poco la claridad en los procesos al inicio, sobre todo en la primera etapa por parte de la editorial. La editorial dijo que recibió 2.204 obras de 22 países, o sea, fue una convocatoria muy exitosa la que tuvo Almadía y una respuesta muy favorable. Pero de estos 2.204, por lo que se entiende, hay una gran cantidad que nunca recibió un primer correo de confirmación. La editorial sí contesta a los cuestionamientos que le hacen en redes sociales. ¿Y qué es lo que dice? Que en una primera etapa hubo un filtrado en donde se descartaron X cantidad de obras, y que quizás fue en ese primer filtrado en donde muchos de los que no recibieron confirmación pues se quedaron. Y señala que en ese primer filtrado se revisó
que los envíos cumplieran con los parámetros que marcaba la convocatoria. ¿Cuáles eran los parámetros principales que señaló Almadía? Bueno, la extensión era para mí, creo, el principal. 45,000 palabras como máximo, porque reitero, era novela breve. Entonces, si alguien envió un texto con más de 45,000 palabras, muy probablemente lo primero que hicieron al abrirlo fue revisar la extensión, y si tenía 47,000, 51,000, 49,000, automáticamente estaba descartado. Y creo que esto es un método válido. ¿Por qué? Porque está en las cláusulas de participación. A mí me ha tocado ser jurado de certámenes internacionales y a veces recibes una cantidad de textos abrumadora. Entonces, lo primero que haces es irte a los parámetros. Incluso hay parámetros de márgenes en algunas convocatorias, de interlineados, de tamaños de la letra, obviamente en este caso número de palabras. Y muchas veces el primer sistema de descarte es ver que se cumpla con eso. O en esta otra parte, por parte del editorial, pues también estaba el tema de la plica y del anonimato de la obra. Si algún autor o autora le puso el nombre, mandó la plica mal, mandó los datos expuestos en el cuerpo del correo, pues también quizás esta pudo ser la razón por la cual ni siquiera entraron a la primera revisión de texto propiamente de la historia y se quedaron en el filtro de que no cumplieron con los parámetros. Esto yo lo quiero compartir porque muchas veces es tanta nuestra emoción por querer participar en un concurso que no leemos bien las bases o que no les damos importancia. Hay que dárselas, hay que tratar de cumplir, no hay que tratar de cumplir, hay que cumplir con ellas para poder tener la posibilidad de participar. Porque es triste estar 6 meses esperando un dictamen en donde a lo mejor ni siquiera está formada tu novela, ¿no? Y te vas dando cuenta ya cuando publican al ganador, pues que quizás el tema estuvo en los parámetros que no cumpliste del envío. Así que, bueno, enhorabuena por Almadía, enhorabuena por David Silva y la literatura peruana. Qué gran concurso, esperemos que lo siga manteniendo. Almadía es un esfuerzo, lo sabemos bien, pero que lo siga manteniendo e impulsando autores que tengan esa propuesta que ellos están buscando y que quieren impulsar a través de su sello. Y pues bueno, un jurado de lujo, poder decir que, en el caso de David, poder decir que Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada leyeron su obra y le dieron el gane, pues por sí mismo ya es un gran premio. Publicarlo en 5 países en simultáneo, pues va a ser otro gran premio, ¿no? Otro gran aliciente. Y no dejemos de lado los 20,000 euros que seguramente le van a servir para algo significativo en su economía para David. Entonces, pues enhorabuena por estos tipos de certámenes. Pues te dejo estos temas sobre la mesa. Comenta qué te parece el uso de la inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que deba de regularse de alguna manera? ¿Tú la usas al momento de escribir? ¿Qué te parece esta, vamos a decir, apertura por parte de esta periodista mexicana, Yuridia Sierra, al momento de decir, sí, yo escribí mi libro con IA y ahí está, es transparente en su forma de presentar la obra, ya será decisión del lector que lo quiera comprar? No sé si tú lo consideres válido, si no, déjalo en los comentarios y platícame si alguna vez te ha pasado algo similar a lo que señalaba Almadía en sus comentarios, pues de que hay que leer las bases para poder recibir la confirmación, o en este caso también platícame si tú en algún caso has seguido al dedillo las recomendaciones y las peticiones para el envío y aún así pues no tuviste ninguna confirmación o notaste algo truculento en algún certamen. Pues platícanoslo, déjanoslo aquí en los comentarios y bueno, gracias por quedarte en este video. Próximamente tendremos otro para que nos acompañes, así que nos vemos hasta la siguiente.